Radio Guadaira. 24 horas contigo. Los virus están presentes en muchos lugares, en muchos rincones, en el ambiente en general. Ya lo hablábamos en la pasada semana aquí en la sintonía de Radio Guadaira, cuando hablábamos precisamente de los resfriados de esta época del año, donde la gripe es especial protagonista. Aparece, desaparece, pero sí es verdad que cuando lo hace, pues lo hace de una manera muchas veces un tanto llamativa. Bueno, dicho esto... hoy queremos volver a hablar más aquí en este punto del dial de otros asuntos que están relacionados directamente con la salud. Hoy vamos a tratar un tema que a todos nos preocupa y que antes o después nos toca pasar. Realizarnos una intervención quirúrgica. Los días y horas previas a la intervención, pues que es lógico, es normal y es habitual también pues que crezcan también los nervios y la incertidumbre. Todo nos supone una duda y no sabemos muchas veces cómo actuar, cómo afrontar la llegada de esa intervención quirúrgica. Para tener un poco más claro, o muy claro, qué debemos hacer, cómo debemos actuar para prepararnos ante una operación, pues hoy vamos a tener a una profesional que nos va a hablar aquí en la sintonía de Radio Guadaira de cómo afrontar precisamente este asunto. Vamos a hablar con la supervisora de enfermería del Hospital de San Agustín, que siguiendo sus indicaciones, seguro que los miedos o las incertidumbres ante la cirugía pues puedan por lo menos ser un poco menor. Y sobre todo esto va dirigido a aquellas personas que, como decía al principio, pues vayan a tener una intervención próximamente, pero tarde o temprano en la vida pues esto nos va a ocurrir. Hablamos con Rocío Martín, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es normal, es muy habitual que ocurra pues que la gente se preocupa y muchas veces no sabe qué hacer y sobre todo se hace una gran cantidad de preguntas. Y nosotros queremos que nos recomiende o que por lo menos nos ayude a cómo afrontar una situación que en algunos casos pues es difícil porque es la primera vez, otras quizás a lo mejor puedan estar un poco más acostumbrados. Bueno, vamos a ir por partes. A ver, ¿cuántas horas de ayuno se debe tener antes de una intervención, Rocío? Bueno, pues el ayuno no es siempre igual y puede variar, depende del tipo de cirugía, una preparación u otra, pero lo normal y de forma general es que se hagan siempre de 6 a 8 horas de ayuno, incluso de agua, que es algo muy típico que suelen preguntar. Y por esta razón se aconseja que si la intervención es por la mañana, realicen una cena ligera la noche anterior y no tomen nada a partir de la medianoche. Y en caso de que la intervención sea a partir de las 4 de la tarde, sí pueden tomar un pequeño desayuno, algo ligero, pero siempre antes de las 9 de la mañana. Uh-huh. En caso de que personas puedan tomar algún tipo de medicación, por ejemplo, como para la tensión, la diabetes, ¿pueden seguir tomando de forma habitual esa medicación, Rocío? Pues salvo que el médico lo indique o haya una contraindicación específica, debe de seguir tomando su medicación habitual hasta el momento del ingreso. Más aún, especialmente cuando se trata de antidepresivos y antihipertensivos. Una vez que ingrese, sí que es verdad que es muy importante comunicar al personal sanitario si están tomando medicaciones tipo anticoagulantes como el famoso Sintrón o la aspirina, ¿vale? Porque esos medicamentos sí deben de ser sustituidos por otros para evitar complicaciones. Por lo tanto, es muy importante no olvidar siempre llevar su medicación domiciliaria al centro cuando realice el ingreso, ya que siempre debe de mantener la dosis y hay medicaciones domiciliarias que no existen en los hospitales. Uh-huh. Hay muchas veces dudas que pueden parecer permítanme la expresión, una tontería, pero muchas veces uno no sabe qué hacer. Como por ejemplo, tan simple como, o tan importante o no, según usted ahora nos diga, ¿qué debe hacer en cuanto al aseo personal antes de una intervención? ¿Qué hay que hacer? Pues la higiene es fundamental en cualquier proceso sobre la salud, ya que es la primera barrera para evitar las infecciones. Y ante una intervención quirúrgica, la higiene y el aseo personal es más importante aún. Por ello, no solo se recomienda, sino se indica que debe realizarse el aseo cotidiano la misma mañana antes de la intervención. Y muy importante también, no podrá llevar maquillaje ni pintura de labios,
ni de uñas, y del mismo modo no podrá portar joyas ni prótesis dentarias extraíbles cuando se dirija al quirófano. Bueno, ya tenemos claro que entonces hay que ir bien aseado. Sí. ¿Qué más cómo tiene que ir el paciente? Pues con el tema del rasurado, que también es una pregunta muy frecuente, que hay si hay que ir rasurado, si no, pues este tema es algo controvertido entre los pacientes y genera cierta inseguridad por las posibles infecciones. Pero no es así. Además, según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no hay diferencias entre las posibles infecciones postquirúrgicas de aquellos que estén rasurados de los que no. A pesar de todo esto, se recomienda que si el cirujano lo indica específicamente que venga rasurado para la intervención, es preferible hacerlo con maquinillas que corten el pelo o con crema depilatoria, ya que el rasurado lo que hace es irritar más la zona. La espera antes de la intervención puede ser quizás el momento más mayor de más angustia. De más angustia, de mayor nerviosismo, sí. Rocío, es el momento peor quizás, ¿no? Sí, una de las preguntas más comunes es ¿cuándo voy a bajar a quirófano? Porque los enfermeros entendemos y comprendemos la inquietud del paciente, pero realmente no tenemos una respuesta específica para esta pregunta, ya que normalmente se citan a todos los pacientes a una hora determinada para realizar el ingreso, porque tenemos que tener tiempo suficiente para comprobar la documentación de cada paciente, revisar las pruebas previas, si necesita algún tipo de premedicación. Pero claro, el paciente entiende que la hora a la que ingresa es la hora a la que va a realizarse la intervención. De ahí que venga ese nerviosismo ante después el retraso de bajar. Por lo tanto, realmente es el equipo de cirugía y el equipo de anestesia que está en quirófano el que van solicitando el traslado de los pacientes al quirófano según el parte que ellos tienen programado. No tiene nada que ver con la hora de que ingresen en el hospital. Claro, y ese nerviosismo también se traslada a los propios familiares, que muchas veces piensan que existe una hora determinada. Mi familiar entra a esta hora, me han dicho que tiene aproximadamente tantas horas de operación, al final se puede retrasar por cualquier otro motivo y empieza quizás también el propio nerviosismo, porque no existe un horario específico o puede haber un horario aproximado, estimado de estar en un quirófano, pero se pueden dar muchas circunstancias, ¿no? Sí, porque el tiempo del quirófano depende de cada cirugía y dentro de la técnica que se utilice la intervención también influyen las patologías del paciente y las posibles complicaciones que se puedan producir. Al tiempo de la cirugía, además, hay que sumarle el de la unidad de recuperación, el famoso despertar. Y en esta unidad el paciente espera hasta volver a una estabilidad de todas sus constantes tras el proceso quirúrgico de la anestesia. Por lo tanto, tanto a los pacientes como a los familiares les recordamos que en una cirugía se sabe cuándo se inicia, pero no cuándo se termina. Claro, y ese postoperatorio, el despertar, como usted ha llamado, pues es provocado por esa anestesia. Algo a lo que también los pacientes le tienen cierto respeto, ¿no? Tanto miedo, ¿no? La anestesia, sí. Lo primero que tenemos que tener claro es que no existen anestesias buenas y anestesias malas. Los efectos negativos de cada una pueden depender del propio paciente, de sus características, de las patologías previas que tenga. Pero vamos, las dos anestesias más comunes que existen es la general, la que suele decir la gente, la general, o la sedación más raquídea. Los dos casos siempre debe de pasar por una unidad de recuperación, lo que se llama despertar o URPA, ¿vale? En el caso de la anestesia general, lo normal es que se produzcan náuseas, somnolencia, frío, incluso puede llegar a vómito. Pero no precisa, salvo alguna medicación concreta, lo único que requiere es tiempo en ese despertar y algo de hidratación. El personal de enfermería ahí controlará sus constantes y administrará la medicación analgésica y antiemética que necesite. Por otra parte, la anestesia raquídea, que es la otra gran importante, pues además de que también hay algo de sedación, por lo que se producen náuseas y somnolencia, una de las complicaciones más frecuentes es el globo vesical, que muchas veces lo que requiere es un sondaje ureteral. Y las cefaleas son muy comunes en este tipo de anestesia, por lo que se recomienda el reposo hasta no tener la certeza de haber eliminado esa anestesia en la micción. De todas formas, siempre hay un estudio previo, ¿no? Que se realiza a los pacientes para afrontar la anestesia de una manera muy controlada, ¿no? Sí, el estudio anestésico es necesario para todas las intervenciones quirúrgicas, ya sean con anestesia general, raquídea o sedación. El estudio se compone de analítica, electrocardiograma, espirometría y una radiografía de tórax. Y lo más importante es la visita al anestesista,
quien es el que valorará las pruebas y realizará una revisión del paciente. En caso de que todo sea correcto, dará su consentimiento para la cirugía, clasificando al paciente en una categoría, dependiendo del grado de complicación que tenga cada persona. Este estudio es obligatorio presentarlo el día de la cirugía y acompañará al paciente en cada momento. Suele tener una vigencia de unos 3 meses y el paciente siempre debe de conservar una copia firmada por el anestesista para él. Desde luego, muchos miedos, mucha incertidumbre, demasiadas preguntas, Sí. muchas respuestas, pero también muchos silencios. Todo eso se produce justamente cuando se va a realizar una intervención a un paciente y ese paciente, pues evidentemente, tiene todo este paquete de diferentes posibilidades. Muchas veces quizás para eso estáis los profesionales, Sí, para poderle ayudar, atender y sobre todo pues para aconsejar también, que es algo muy importante cuando una persona pues se va a enfrentar pues a una operación. Lo principal ante todo, ante cualquier intervención, es sobre todo mantener la calma y confiar en los profesionales, que son los que asistirán en todo lo que necesite ese paciente para mejorar su salud. Seguro que sí. Rocío Martín, muchas gracias, supervisora de enfermería del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, otro profesional también que se une a la relación de profesionales que van pasando cada miércoles por aquí, por la sintonía de Radio Guadaira, para hablarnos siempre de asuntos interesantes relacionados con la salud de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos en esta mañana y por atender la llamada de esta casa de Radio Guadaira. Un saludo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya saben, todo esto siempre en manos de profesionales, como los hay, y desde luego les ayudará a que un mal trago, el de enfrentarse a una operación, pues se lleve de una manera mucho más tranquila, mucho más amable. Seguro que sí. Seguimos en Radio Guadaira. Radio Guadaira, 24 horas contigo.